Vamos a comenzar orando y nos ponemos en manos del Señor. ¿Sí? Padre, muchas gracias por esta mañana, Dios, por tu misericordia que podemos sentir esta mañana sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Queremos rogarte que nos des sabiduría, Señor, y nos des inteligencia para poder comprender de la mejor forma tu palabra, Señor, para no desvirtuarla, para no tener confusión en nuestros pensamientos, Señor, sino todo lo contrario, tener claridad en lo que quieres hablarnos y en lo que quieres decirnos a través de ella, Señor. Oramos para que este estudio del Pentateuco también nos bendiga, Señor, y pueda edificar nuestras vidas y que nos ayude a ser mejores cristianos, Señor, más obedientes a tu palabra y con un mayor entendimiento de lo que tienes para nosotros. Todo esto lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues comenzamos la clase de Pentateuco, la primera clase de Pentateuco hoy, y vamos a estar viendo una introducción acerca del Pentateuco y vamos a ver un poquito el tema de Génesis y de la creación. Es importante que tomemos notas en la medida de lo posible, que estemos tomando algunas notas y que estemos bien atentos ahí también con los textos bíblicos que vamos a estar analizando, para que no se nos escape nada de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. El propósito de la clase no es una clase necesariamente con mucha profundidad teológica, porque para eso teníamos el instituto y el instituto ya terminó su etapa, al menos por este año no vamos a estar hablando del instituto, pero la escuela bíblica va a tener como propósito que conozcamos bien la Biblia y que conozcamos bien lo que los primeros 5 libros de la Biblia van a estar tratándose. Entonces les pido que no le hagan caso a mi hija, que está muy llorando. Muy bien. Vamos a estar estudiando este año el Pentateuco y luego vamos a brincarnos hasta el libro de los Hechos, y terminando el libro de los Hechos vamos a hacer otro brinco hasta el Apocalipsis. Vamos a tratar de abarcar en un año un periodo bastante extenso, obviamente, de tiempo, pero dentro de todo ese periodo entender el principio del cristianismo, de la relación de Dios con su pueblo y con el hombre. Después, en el libro de los Hechos, vamos a ver acerca del nacimiento de la iglesia, y luego vamos a irnos hasta el Apocalipsis, donde vamos a ver lo que tiene que ver con el tema escatológico de las profecías de los últimos tiempos. Entonces vamos a dividir la sección en 3 partes para poderlo entender mejor, y la idea es que al final del año, o tal vez un poco más o tal vez un poco menos, porque quiero que también tengamos mucho tiempo para preguntas, podamos de alguna manera tener un panorama general desde Génesis a Apocalipsis y poder entender concretamente de lo que se trata la Biblia. Entonces vamos a empezar con Pentateuco. Obviamente el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Tienen que ver con los libros que son escritos y que son fundamento para el pueblo judío, para la nación de Israel, y a partir de esa visión se va a desplegar todo un sistema teológico que nosotros vamos a ver consumado en Cristo y después desarrollado ya en el cristianismo de manera más plena. Pero estos primeros 5 de la Biblia se denomina el Pentateuco, los primeros 5 libros que ya conocemos, y significa simplemente un tomo de 5 volúmenes Pentateuco, 5 libros. Ahora, esto no quiere decir que son libros que no tienen hilo entre sí, sino que el Pentateuco tiene un hilo desde el Génesis hasta el Deuteronomio, que es un hilo conductor histórico a través del cual se ve la revelación de Dios para con el hombre. Para los judíos, esta es a la parte a la cual se le llama la Torá, el cual significa la enseñanza, la ley o la instrucción específicamente. Cuando nosotros leemos en las escrituras que se nos habla de la Torá o que se nos habla de la ley, se está refiriendo específicamente al Pentateuco. Era tan importante el Pentateuco para este tiempo que los muchachos jóvenes que querían de alguna manera ser rabinos o ser rabís dentro del pueblo judío, era necesario que aprendieran de memoria el Pentateuco. Es lo más fundamental para el pueblo judío y lo conocían de memoria. Nosotros no conocemos de memoria a veces ni siquiera Juan 3:16, pero ellos tenían que aprender de memoria todo el Pentateuco de principio al fin, porque era el fundamento para el pensamiento judío y era fundamental que lo pudieran conocer, porque es la piedra angular precisamente del pueblo judío también en este sentido.
En otras partes de la Biblia vamos a ver que se le llama como la ley de Moisés, se le va a llamar la ley de Jehová. El libro de la ley de Moisés hace una referencia también, la ley de Dios, etc. Entonces vemos que estos 5 libros los vamos a encontrar bajo diferentes nombres. Y bueno, vale la pena regresar al punto de que son un hilo conductor histórico de Génesis a Deuteronomio y que no son libros totalmente separados unos de otros. ¿Cuál va a ser el propósito del Pentateuco? Va a ser enseñar la historia de la revelación divina desde el comienzo de las cosas. El propósito es enseñar la historia de la revelación divina desde el comienzo de las cosas. Con el tema de la autoría vamos a tener muchas discusiones, y como no es nuestro propósito tener una clase con mucha información, no vamos a entrar en los detalles, pero hay muchas escuelas de pensamiento con respecto a la autoría. Tradicionalmente se le atribuye a quién el Pentateuco. ¿A quién? A Moisés, tradicionalmente, ¿no? Y eso es lo que la iglesia ha sostenido por mucho tiempo, eso es lo que algunos judíos han sostenido por mucho tiempo. En los últimos años han habido descubrimientos arqueológicos, se descubrieron nuevos rollos de los famosos esenios en los rollos del Mar Muerto. No sé si recuerdan, todo esto fue un suceso del siglo pasado, en los 1900 y tantos, donde hay nuevas informaciones sobre la vida de estos personajes, de este grupo religioso que existía también en los tiempos de Cristo. Juan el Bautista posiblemente era uno de los esenios, y ellos guardaron en rollos todas sus enseñanzas. Ha habido muchos avances en muchos aspectos de este tipo, al punto de que ahorita la ciencia ha avanzado tanto que se pone mucho en duda la autoría de los libros. Se dice que a lo mejor no fue Moisés. Hay quienes le atribuyen el Pentateuco a Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras, que aparece después del cautiverio en Babilonia? Aparece el cautiverio, son 70 años en Babilonia, se reconstruye la nación, aparecen personajes importantes como Esdras y como Nehemías, pero hay gente que dice que realmente fue Esdras que recopiló diferentes tradiciones habladas y que las llevó a un solo libro, y que en ese entonces aparece el Pentateuco como tal, y que antes de eso no existía el Pentateuco, simplemente existían relatos hablados acerca del Génesis, del Éxodo, de la salida de Moisés de Egipto, todo esto. Bueno, hay mucho debate. Siempre que entramos en este tipo de debates es importante mantener en la mente algo. Sea que lo haya escrito Moisés o Esdras, o sea que lo haya escrito Juanito el de la esquina, el propósito de Dios es uno dentro de ese libro. Lo mismo va a ocurrir cuando hablamos de interpretación bíblica. Cuando hablamos acerca del Génesis, por poner un ejemplo, el relato de la creación, se discute si Adán y Eva realmente eran personajes históricos o fueron nada más parte de una mitología judía, si eran parte de un relato judío que trataba de expresar ciertas cosas. Sea que sea de uno o de otro, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe. Nuestra fe sigue cimentada en que Dios inspiró este libro con un propósito. Entonces, lo importante de ver y de estudiar el Pentateuco es encontrar el propósito de los relatos, y no necesariamente ver si lo escribió una persona u otra, o si son figuras con algún tipo de historicidad, o son figuras nada más utilizadas para mostrar algún tipo de mensaje o de enseñanza. Entonces, yo he visto personas que si les dices, Adán y Eva no eran personas reales, ¿no? Se viene abajo su fe. ¿Cómo que no eran reales? Entonces nada es real. Entonces nada de lo que existe en el Pentateuco. Entonces Moisés tampoco, entonces David tampoco, entonces Jesús. Ese no es el punto. El punto es encontrar el propósito de los relatos en particular y decir, bueno, ¿cuál es el propósito de Adán y Eva? ¿Alguien tiene una idea de lo que podemos decir? El propósito de Adán y Eva es mostrarnos que cuando ustedes leen Génesis 1, Dios crea las cosas, todo esto, Génesis 1, Génesis 2, ¿qué podríamos decir que es el propósito? La creación. Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo toda la creación. Otro principio fundamental ahí, en Adán y Eva particularmente, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Eso lo vamos a ver hoy en esta clase de hoy un poco más adelante. Otro muy
importante. La caída y el pecado del hombre, el mal, la maldad, las malas decisiones del hombre. Es decir, cada parte de la Biblia tiene un propósito que tenemos que aprender a desenmarañar y decir, de esto se trata particularmente este pasaje. Fuera de eso, podemos caer en muchos errores. ¿Qué onda, chicos? Gusten verlos. Entonces, cuando entramos en todo este tema de discusión, en temas ya arqueológicos o literarios o de ese tipo, podemos tener libros y libros y clases, y se nos puede pasar el propósito fundamental, que es ese, ¿no? Encontrar el principio de Dios en cada uno de los relatos. De ahí, por ejemplo, se estima que hay personas que han sacado bajo ciertas genealogías, dicen, bueno, la tierra tiene 6,000 años, el hombre tiene 6,000 años, ¿no? Esto se le llama la postura del creacionismo, que en alguna ocasión vi que alguien quería proponer que el creacionismo se enseñara en las escuelas. Me parece a mí una confusión que se debe de evitar. Pero si no son 6,000 años o son 100,000 años, no importa. El principio es que Dios es creador y que el hombre cayó en pecado y que necesita un salvador. Ese es el principio fundamental. Si son 6,000 años o no. Ahora, si a usted le gusta estudiar un poco más profundamente, hay mucha literatura sobre eso, entonces ya podemos entrar en detalle. Pasó con las personas ahora que estuvimos entregando las Biblias, la cuarta edición de la Biblia textual. Algunos de ustedes la compraron. Es muy diferente a la Reina Valera. ¿Alguien de aquí la tiene? ¿Ustedes la tienen? Se han topado con cosas distintas. Y el otro día me hablaba Mario y me decía, oye, ¿cómo es posible que dice esto esta Biblia? Y casi la quería quemar Mario. Le digo, son fuentes, son diferentes fuentes, vienen de diferentes textos, de diferentes rollos, de diferentes fuentes originales, y eso dice realmente el texto. ¿Cómo es posible? Inclusive la Biblia textual, lo hemos platicado, viene tal vez hasta de fuentes más antiguas que nuestra Reina Valera, que tiene su historia, y yo decía, pues si las pones a competir, le dije, pues tendría que ganar, si nada más es por términos de historicidad, de tiempo que tienen circulando, o que se data la fecha, le dije, tendría que ganar entonces la textual. Y él, obviamente, tratando de pelear el tema de la Trinidad y de la unicidad de Dios, ahí estaba dándose un tiro con ese tema. Entonces, hay mucha literatura sobre ese tema, pero lo que queremos enfocarnos es los principios de cada uno de los pasajes para poder encontrar entonces su vida dentro de ellos y no perder la vista en otras cosas. Para eso existía Logos y ustedes se lo perdieron. Entonces, bueno, está la postura de que tal vez Moisés lo escribe. Hay otras personas que dicen que es Esdras el que escribe el Pentateuco. Hay personas que dicen Moisés escribe algunas partes, pero podemos encontrar varias circunstancias ahí. Por ejemplo, Moisés muere. Se relata la muerte de Moisés y continúa todavía alguna historia más. Entonces podemos entender que por lo menos Moisés no pudo escribirlo todo, porque nadie escribe después de muerto. Entonces, por lo menos podemos saber eso. Moisés no lo escribió totalmente porque se relata su muerte. Y hay algunos pasajes como que Moisés era el hombre más humilde o más manso de toda la tierra. Se habla de Moisés en tercera persona, entonces hay mucha discusión sobre ese tema. Pero sea quien lo haya escrito, podemos encontrar dentro de él lo que Dios trata de decirnos para nosotros. ¿Ok? De manera muy breve, los nombres que nosotros tenemos para el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esta traducción estos nombres vienen de la traducción de la que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia hebrea del Antiguo Testamento en griego, que data años antes de Cristo. Entonces, para los tiempos de Jesús, ya el griego era bastante conocido en todo su ambiente. Posiblemente Jesús hablaba griego, tal vez hasta para los negocios, no sabemos. Pero el punto es que Jesús cita en varias ocasiones esta versión de la Biblia, la versión Septuaginta, la de los 70 traductores que tradujeron de los libros judíos a la Biblia griega. Entonces, nuestros nombres del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vienen a ser una transliteración de esta Septuaginta, porque en hebreo van a tener nombres totalmente distintos. ¿Ok? Este es otro dato que debemos de tener en mente. Ya si estamos en la escuela bíblica, es importante saber que del Antiguo Testamento también hay diferentes versiones. Por lo menos hay 3 versiones importantes que debemos de recordar. Número 1, está la versión de la
lo que se conoce el Tanaj judío, que es toda la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo. Está la Septuaginta, que es todo el Antiguo Testamento en griego. Y está por lo menos otro que se le conoce como el samaritano, el Pentateuco samaritano, que tiene sus propias variaciones, que tiene su propio idioma, que tiene sus propias diferencias con estos dos. Entonces, una vez más, hermanos, cuando vayamos a estudiar la Biblia es importante mantener en mente que tenemos una traducción de los textos originales. No es nuestra Reina Valera la mera machín. Tenemos una traducción de un montón de textos y se ha hecho un esfuerzo por mantener toda la unidad del texto bíblico para poderlo interpretar de la mejor manera, pero no nos casemos con una versión. Lo he mencionado en otras ocasiones. He conocido gente en Estados Unidos que está casada con la King James. Inclusive ellos dicen que cualquier otra versión no es inspirada por Dios, y ahí ya está burlas y memes en internet porque dicen esta es la mera buena. Entonces vale la pena que entendamos que lo que tenemos es una traducción. Esto se va a distanciar del pensamiento que tienen el Islam con respecto al Corán. Para el Islam el Corán es uno, el que fue dictado al profeta específicamente en un idioma específico, y todo lo demás no es la palabra de Dios. Para nosotros todo es la palabra de Dios, lo que está contenido en la Biblia, pero tiene diferentes traducciones y está bien. Ustedes pueden agarrar la Reina Valera y está bien, y pueden agarrar una versión internacional y está bien, y pueden agarrar la traducción en lenguaje actual y está bien, y algunas se le llaman de equivalencias dinámica o equivalencia formal. Unas son literalmente el texto, otras tratan de explicártelo. Yo recuerdo recién convertido, fui a un congreso a Juárez y acababa de salir la Biblia, la de lenguaje actual, me parece. No, Dios habla hoy. Me parece que era la Dios habla hoy. Yo tenía posiblemente menos de un año de convertido y yo ya era un experto en Biblias, obviamente. Ya con un año de convertido ya sabes bastante. Y me acuerdo que en la librería me enseñaron esa Biblia y fui a ver el Salmo 23 como buen conocedor, Salmo 23, y yo puse una alarma a todos mis amigos. Dije, qué versión tan más mala, está hablando tan poco poéticamente, ¿cómo es posible que se hagan estas traducciones y todo esto? Y ahí entramos en muchos debates que no vale la pena. Todo lo que tengamos es una traducción de los textos originales. ¿Vale la pena aprender los idiomas originales? Pues sí vale la pena, pero pues tenemos que invertir mucho tiempo y mucho dinero en hacerlo. Pero es importante que mantengamos esto en mente. Y lo mismo va a pasar, ya que estamos en este tema, con el tema de la NBI. La nueva versión internacional está siendo también satanizada en muchos lados. En un grupo que estoy de líderes, de pastores de la ciudad, hace un mes yo creo, pusieron un texto donde se hablaba de cómo la nueva versión internacional había sido totalmente cambiada arbitrariamente el argumento era para promover la ideología de género. Y la verdad es que esto no tiene ningún tipo de fundamento. Viene de otra fuente, de otros textos, donde los versos y los pasajes no aparecen. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Agarramos una versión y otra, y vamos a tratar de orar y pedir en oración que Dios nos muestre cuál es el propósito de cada uno de los pasajes que estamos viendo y el propósito general, por supuesto, de la Biblia. ¿Queda claro esto, verdad? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a ir a Génesis entonces. El propósito de Génesis es muy variado, son 50 capítulos y es un libro difícil. Particularmente a mí me parece complicado el libro de Génesis en muchos aspectos. Hay libros fáciles, el Nuevo Testamento tiene algunos libros muy fáciles, pero el Antiguo Testamento, específicamente Génesis y los primeros capítulos, son difíciles de entender claramente y de poder indagar profundamente en lo que está tratando de decirnos. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a hablar acerca de Dios como creador, precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento. Génesis capítulo 1 y vamos a ver del verso 26 al 28.
¿Ya lo tenemos? Amén. Hermano, ¿lo puede leer? Sí, amén. Por favor. 27 a 28. Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, hermano. Un pasaje que también ha sido interpretado de muchas maneras, pero vamos a hablar acerca hoy de Dios como creador de todas las cosas. Va a haber 5 palabras que vamos a ver de manera breve hoy, 5 palabras hebreas que están en el Tanaj, que nos hablan muy claramente de lo que está tratando de decirnos este pasaje, de lo que cada uno significa y las implicaciones de estas palabras en este relato. Hemos encontrado, y lo menciono, que hay mucho que escarbarle, ¿no? Hay un maestro famoso en internet, latino, que por ejemplo enseña de una creación pre-adámica, una creación antes de Adán, y dice que se sitúa entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, y que hay hubo una caída, un diluvio pre-adámico, y luego hay unos textos de los profetas que salen a relucir. Hay mucho por donde rascarles. No es nuestra intención, pero si encontramos algo de esto en internet, porque estamos en la época de la descomunicación o de la mala comunicación, si encontramos en internet algo de esto, es importante revisar o platicarlo con alguien y decir, bueno, ¿será que esto es cierto? ¿Será que tiene verdadero fundamento o no? Génesis 1, 26 y 28 nos va a hablar acerca de Dios como creador, y estas 5 palabras describen la acción y las cualidades que puso Dios dentro de cada uno de nosotros. 5 palabras hebreas de rico contenido semántico que describen la acción y las cualidades que puso Dios dentro de cada ser humano. Número 1, la palabra es bara. B grande, A, R, A, H. B-A-R-A-H. Barak. Barak con H al último. ¿Qué palabra es? La palabra hagamos. Una palabra muy discutida. ¿Qué significa hagamos? Son varios los creadores, fue uno el creador. Ahí hay discusión, los que creen en la Trinidad, los que no creen en la Trinidad. Exactamente qué quiso decir, si hablaba Jesús, si hablaba Dios con sus ángeles, si solamente era una implicación, no necesariamente como participación, como medios de creación los ángeles, sino simplemente estaba teniendo una conversación con ellos. ¿Qué significa hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Significa que Dios creó las cosas sin tener ninguna materia prima. Eso significa esta palabra particularmente. ¿Qué quiere decir esto, que Dios nos hizo de la nada? Dios hizo todo lo que hay a partir de la nada. También se le conoce como el ex nihilo. A partir de la nada se crea todo lo que existe. Ahora, podemos entrar en la discusión, y seguramente lo hemos escuchado, el tema de la evolución, el tema del Big Bang, el tema de que no, Dios creó. Quiero decir que el mismo principio que estamos aplicando para interpretar la Biblia, a mi punto de vista, debe ser aplicado. El principio de que sea que Dios haya creado todo en un momento, en una fracción de segundo, o sea que Dios lo haya hecho a través de procesos naturales o a través del Big Bang, Dios sigue llevándose la gloria. El año pasado me invitaron a hablar un tema sobre apologética, una introducción a la apologética, y era para jóvenes. Entonces tengo a los jóvenes de escuela
pero estaban los papás atrás, y ese es el grave problema, porque los papás quieren oír lo que tú les dirías. Te llevan para que tú les digas a ver si a ti sí te hacen caso, porque les vas a decir lo mismo que yo les diría. Entonces surge la pregunta del Big Bang, surge la pregunta de la evolución, y voy a ser muy sincero, yo no tengo una posición particular con respecto a esto. Yo no veo problema, esta sería mi posición, yo no veo problema si Dios hubiera utilizado la evolución para crear al hombre. Dios sigue siendo quien creó al hombre por medio. ¿Cómo Dios te creó a ti? Bueno, no fue como Jesús y la Virgen María, ¿verdad? El Espíritu Santo no vino sobre tu esposa. Pero damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y cuando tenemos hijos, damos gracias a Dios. Bueno, tuve un hijo, gracias a Dios. Pero para tener un hijo tuvo que haber un proceso previo. Es decir, y este proceso previo es totalmente natural. Entonces, mi argumento es, yo no tengo problemas en que Dios se lleve la gloria si es que lo hizo apareciendo de pronto, de la nada, o apareciendo por medio de algo como el Big Bang. Que cuando aparece la teoría del Big Bang, el siglo pasado, la Iglesia Católica es de los primeros en reconocer y decir, esto se parece bastante a cómo se vería si Dios hiciera todas las cosas a partir de la nada. Quiero que lo pienses por un momento. Esto se parece bastante a cómo se vería si Dios creara todas las cosas a partir de la nada. Se llama una singularidad, un momento en el espacio-tiempo donde las leyes de la física no aplican como tal, están quebradas, están anuladas por sí mismas. A partir de la nada, ¡pum!, se crea todo y en unos pocos segundos hay materia, hay energía, y todo empieza a extenderse, se empieza a enfriar, y luego pasan millones de años y aparecen unos personajes que tienen la capacidad de raciocinio, como no tenemos registro hasta ahorita, y que pueden pensar en un ser trascendente con el cual tienen comunicación. Entonces, creer que Dios a partir de la nada hizo todas las cosas es correcto, pero el cómo no sabemos cómo. Si alguien me puede asegurar fue así, yo le diría, bueno, muéstrame las pruebas. ¿Cuáles son tus pruebas? Y ahí es donde yo veo conflicto. Por ejemplo, John MacArthur tiene un libro que se llama La batalla por el comienzo, donde él explica que Dios creó las cosas con edad. Es decir, creó a Adán y Eva no como bebés recién nacidos, sino como personas humanas. Y de ahí extiende el argumento y dice, bueno, también la tierra la creó con edad y el universo lo creó con edad. Por eso nosotros podemos encontrar signos de edad dentro en términos arqueológicos o en términos geológicos, mejor dicho, dentro de la tierra, y podemos decir, bueno, es que aquí pasa un río y para que tuviera esta profundidad necesitaron haber pasado tantos millones de años. Bueno, pero Dios lo creó con cierta edad ya, pero no tiene realmente esa edad. Entonces, no puede, es pura, solamente estamos suponiendo, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar alguna cosa, pero lo cierto es que el libro de Génesis no nos dice cómo. El libro de Génesis tiene un propósito y ahorita lo mencionamos claramente. Dios es creador, el hombre es pecador y necesita un salvador. Ese es el relato de la creación. Con eso podemos estar satisfechos de que encontramos el principio dentro del libro de Génesis. Está la otra postura y van a decir, no, también tiene algo que decirnos en términos geológicos, también tiene algo que decirnos en términos astronómicos, también tiene que decirnos en términos químicos. Y realmente la Biblia no es cierto que tiene algo que decirnos en esos términos. Tiene el propósito de mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, y eso es suficiente. Queremos saber de astronomía, queremos saber de otras ciencias, bueno, vayamos a los libros de astronomía. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Fue mala idea la escuela dominical? ¿Acaso? Entonces, Dios crea todo a partir de la nada. Eso sí nos dice el texto. Eso sí está en el texto. Eso sí lo sabemos. Eso sí estamos seguros. Dios crea todo a partir de la nada. Ha habido discusiones filosóficas. Dios creó a partir de sí mismo. Dios hizo una materia prima antes del universo. Dios hizo todo esto. No podemos, solamente podemos saber que la Biblia nos enseña algo muy claramente. Dios hizo todo a partir de la nada. Segunda palabra, son la segunda y la tercera palabra. Selem, S-E-L-E-M, y la palabra demut.
Sí, son la palabra imagen y la palabra semejanza. Demut. Selem y demut. El último. Así es. Estas dos palabras se traducen como imagen y semejanza que acabamos de ver en el texto que estamos estudiando. ¿Qué significa imagen y semejanza? Dentro del contexto de estas palabras, el uso de estas palabras dentro de su tiempo y bajo los autores que tienen similitud en tiempos y en contextos, estas palabras son las capacidades esenciales para poder comunicarse con Dios. Imagen y semejanza significa que el hombre tiene la capacidad y la semejanza para comunicarse con Dios. Las capacidades esenciales para poder comunicarnos con Dios. ¿Qué sería la primera cualidad que necesita tener una persona para poderse comunicar con alguien? ¿Ok? Entendimiento. Ok, entendimiento. ¿Algo más? Un lenguaje. Lenguaje. Antes del lenguaje, ¿qué viene? El entendimiento, ahí estamos muy cerca. Escuchar. Claro, también escuchar. Raciocinio. Una capacidad de poder tener un raciocinio. De pensamiento. Entonces, cuando hablamos de semejanza de Dios, hermanos, podemos entenderlo bajo diferentes aspectos. Número uno, bueno, significa que tenemos la capacidad esencial de comunicarnos con Dios. También hay lo que se le conocen como atributos. Hay los atributos de Dios y normalmente se dividen en dos: los atributos transferibles y los no transferibles. Los transferibles son aquellos que tiene Dios y que transfirió a nosotros y transfiere a su naturaleza, como la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de pensar, la capacidad de todo ese tipo de cosas. Y los que son no transferibles son los que son exclusivos de Dios, como la omnipotencia. Nosotros no somos omnipotentes, solamente Dios es omnipotente. Pero se ha estirado este texto de imagen y semejanza, hermanos, al punto de decir, bueno, en el cielo está, en la tierra está padre, madre e hijos, una familia tradicional como la conocemos. Y si nosotros somos a imagen y semejanza, quiere decir que en el cielo, ¿qué va a haber? Padre, madre, hijo. O sea, estas palabras se pueden tergiversar tanto como tú quieras. ¿Qué significa que somos imagen y semejanza? Pues cada predicador le va a poner lo que ellos quieran. Cada uno, sin un estudio formal, sin un estudio serio, va a decir, bueno, para mí significa que Dios tiene el cabello negro. Pero el otro va a decir, pues no. A lo mejor mi hermano Eduardo va a decir, pues no tiene cabello, ¿verdad? O tiene el cabello güero, o tiene el cabello... Es decir, lo podemos... Estoy hablando desde el examen.